¿Lo has roto seguro? No lo sé. Buenos días. ¿Por qué? Solo Erika sabe. Hemos inventado otro sistema patentado. Entonces, ¿esa masa? A desayunar. Uy, que viene. La bruja me va a decir que estoy haciendo spoiler. La Virgen de la Cueva está teniendo mucho trabajo. Sí. A lo lejos vemos un ejemplar de Ericus Brutus acechándolo. Y es hora de que hagamos esta puerta. No se sabe. Déjales con el misterio. Somos Ana y Erika y hemos comprado esta cabaña que siempre ha sido una cuadra de vacas y vamos a hacer de ella nuestro hogar. Quédate y descubre cómo lo conseguimos. Buenos días, soñadores. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Vamos a darle caña. Tenemos buen tiempo, ya sabéis. Ahora hace buen tiempo. A currar. Hemos madrugado mogollón porque los días invitan a ellos. Pajaritos cantan y te despiertan. Y las nubes se levantan. No hay nubes hoy. Que no, que caigan chaparrón. La Virgen de la Cueva está teniendo mucho trabajo. Sí. Nos vamos con el muro. Ya lo tengo calculado. Hay que llegar a este nivel de piedras. Uy, un cristal. El canalón va detrás de esto. Encima de esta va la durmiente. Encima de la durmiente van las viguetas que van hacia allá. Y encima de esas viguetas va el techau que hace de tejado, que de momento no lo vamos a colocar. Y detrás de ese, o sea, debajo de ese tejado, por detrás pasa el canalón, cogiendo el agua de esa plancha y cogiendo el agua de este tejadillo y mandándolo para allá. Y aunque hace un día espléndido, nos vamos a pegar el día entero aquí enmarronados en el muro. ¿Por qué? Porque estamos preparando un vídeo súper guapo, no puedo decir más. Pero el día que hace es ideal para lo que tenemos en mente. Sacar vuestras propias conclusiones. Uy, que viene. La bruja me va a decir que estoy haciendo spoilers. Yo soy la bruja. Corre. Vale. No coincide, pero voy a intentar hacerla coincidir. Yépale, perfecta. Voy a picar un poco ahí. Perfecto. Ahí. Porque así queda al mismo nivel. Joder, que ha quedado clavada. Claro. Y ahora puedo poner una ahí encima. Buenos días. ¿Qué pasa con el ruido? 5 caballos preciosos. Están bajando. ¡Hola, caballito! Hola, qué guapos. Mira, amor, ven. Buenos días. Hemos venido a pasar la noche aquí en este prado tan bonito y ahora nos volvemos a nuestra casa. Ahora, adiós. Se van. Hola. Adiós. Oh, caballito. Oba. Oh, vale, yegua. Bellitos guapas. Vale. Unos 27 o así. ¿Cómo lo llevas? Bien, que necesitaría otro cachito para aquí. Y ya tienes la altura, ¿no? Y ya está a la altura. Luego no queda exacto, pero no es muy relevante porque tú piensas que vas a colocar la durmiente aquí y esa durmiente va a llevar un poquitito de masa. Y esa masa se ajusta, en alguna quedará un poquitito más de junta, en otra un poco menos, pero no importa. Y luego esa durmiente que coloquemos aquí va a talagrar a la pared. Habrá que hacer algunos tacos para esa durmiente meterla contra la pared, para que no levante el tejado. ¿Qué te parece? Pues un plan perfecto. Necesito una para aquí, que mida 13 centímetros. Te la busco. 13 no, más, 16, 17.
A lo lejos vemos un ejemplar de Ericus brutus acechando el muro. Son ejemplares muy peligrosos. No se pueden dejar piedras cerca de ellos. El ejemplar ha llegado a una conclusión. Había pensado que lo podíamos hacer de obra, pero posiblemente hagamos algún fallo. Pues igual compramos las canaletas. Lo que pasa que ayer estuve mirando y la canaleta de hormigón mínimo, lo más barato que encontré, con su rejilla y todo, eran de creo que 16 euros el metro. Y tenemos 6 metros. Más costes y así de envío. Igual nos sale por solamente las canaletas 80 o 90 euros. Quería ahorrarlo, pero posiblemente haya que hacerlo. Vosotros no habéis visto lo que ha pasado, ¿vale? Es que pero la cámara se ha abierto. estamos empezando ya a tener materiales Rotos, porque la cámara se cae tantas veces. que le damos mucha tralla, pero no pasa nada. Y luego, otra cosa que estoy observando es que esto en verdad está muy para acá. Esta plancha hay que ancharla, al menos por este lado. Porque el canalón tiene que venir por aquí. Si no, el tejado, ¿dónde lo ponemos? Pues fuera de la pared, la canaleta de hormigón por aquí, traca, 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 traca. Y de la canaleta de hormigón hacia la pared, rellenar. Para que vaya todo bien, porque si no, meter aquí y luego hacer una curva, mejor que vaya todo lo más derecho posible y mejor gastarse 100 euros en comprar las canaletas de hormigón y ya está. ¿Qué os parece? Si queréis echarnos un cable podéis haceros miembros. Por cierto, sabéis que estamos haciendo un detallazo para los 20.000, ¿verdad? Bien, pues ese detallazo van a ser 2 detallazos. Uno, que vamos a sortear entre las personas que nos escriban un correo electrónico, suscriptores o no, y otro regalo similar para los miembros. Esos no se van a tener que apuntar. Ahora mismo tenemos 60 miembros, pues entre los 60 miembros haremos el sorteo. Y otra cosa más, por supuesto, si no te has suscrito, suscríbete, porque hacemos cosas muy chulas. Muy chulas. Y nos ayudas a que sigamos haciéndolas. Y a que compremos una funda nueva para la cámara. Que se ha roto. Venga, quiero gastar la masa allí. ¿Lo has explicado? Lo voy a explicar. Vale, pues explícalo. Y yo voy llevando cosas. Hay que subir aquí la altura, no hasta aquí del todo, más o menos por aquí. ¿Por qué? Solo Erika sabe. Lo voy a explicar a mi manera. Aquí ya os ha dicho que va a ir el canalón, pues el canalón tiene que ir un poco más alto y va a apoyar aquí. Entonces esto pues está muy bajo. Y eso tengo que decir. ¿Y por qué hay que gastar la masa en verdad? Arqueta. Si no me equivoco, mide 15. Nada, Sí. nada. No vamos a colocar nada. ¿Cómo que no vamos a colocar No, nada? hay 15. Es decir, el canalón empieza aquí. El canalón tiene esa altura. Ah, claro. Entonces esa masa... Para desayunar. ¿Queréis tostadas? ¿Qué vas a hacer con esa masa, señora? Pues no lo sé, ahora mismo. Al camino. Joder con el camino, macho. Encima, como lo estamos haciendo a petachos... está quedando una chapuza ahí. Ya sabe Dios dónde mío. lo va a gastar. Vamos, para ti para atrás. Si el canalón viene por aquí, evitando curvas, como hemos dicho, esta pared de aquí la tenemos que anchar. Entonces voy a gastar la masa para colocar alguna piedra en esta zona de aquí. A ver qué tal queda. Porque es muy posible que se note que es un adicional. Como esto es demasiado vertical, estoy haciendo un poco un entramado detrás donde se pueda apoyar, porque si no, es que se van a soltar. Una vez más, he aquí una gran demostración de ingeniería punta. Andamio sana, puerta sana. Apuntalamientos Ericana. Bien, soñadores, os vamos a abandonar. Nosotras nos vamos, vosotros nos seguís viendo. Ha quedado bastante bien el resultado. Eso, decirnos. Yo todavía no lo he visto. Dejarnos ahí en comentarios. Se nota mucho el petache. Y la masa que ha sobrado la he gastado por aquí para que sujete todas esas piedras que he puesto detrás. Limpiamos herramientas y por hoy vale, que nos vamos a hacer el vídeo especial. Faltaba lo más importante por hacer. Ya estaba la paca buscando lombrices. Removiendo, es que es una movida porque lo rascan y lo tiran para abajo y no nos interesa ya que tiren más para abajo. Lo que tiene que hacer es esto, tiene base más que de sobra para poder anchar la terraza. Y no podemos ancharla porque no lo dejan nada quieto. Es que son unas brujas. Pero si mojas la tierra, ya no les gusta tanto, ¿sabes? Se manchan sus zarpitas de destructoras de mundo. ¿Eso qué es? Ah, es fresco. ¿Quieres plantar un fresco en algún lado? Ven, dame. Como en la huerta ya hemos plantado, los restos de así de comida rico que solemos echar en la huerta, he cogido y les he echado aquí para distraerlas y que no se den cuenta de que en aquella zona hay lombrices suculentas. ¡Gaya!
Mira cómo corre, para que no se lo quitemos. Me trae mi pinche agüita, le he echado tierra rica de la huerta y le vamos a dejar aquí dentro para que las gallinas no hagan el mal. Vale, bien. Vale, pues venga, te dejamos aquí, majetón. Se nos habían olvidado las prímulas. Creo que se llaman prímulas, ¿sí? Las vamos a plantar aquí cerquita del limonero. Fijaros qué fácil, hemos rescatado un fresno y unas florecitas así, de la nada, sin esperarlo. Porque todo está lleno de vida. Sí. Oh. Hala, vamos a otra cosa mariposa. Muy buenas, soñadores. Tenemos un cambio en el guión. Os lo vamos a explicar. Estábamos liadas con la parte de atrás y sabemos que os encanta vernos con el tema piedras, pero ¿qué pasa? Empieza a hacer bueno. Y eso significa que van a subir las vacas. ¿Y qué significa que suban las vacas? Cuéntalo tú, por favor, que yo Pues lloro. que las vacas entran dentro de aquí. Antiguamente, de hecho, si no lo habéis visto, pues volver al primer vídeo de todos, aquí había una puerta de entrada, una langa o un cerrado pastoril. La vaca viene, está el cerrado, se marcha. Ahora viene y dice, uy, si me han hecho un camino de cemento, voy a bajar por aquí. Y te la lían. Y es hora de que hagamos esta puerta. No nos da tiempo de terminar ese tinglado de allí atrás antes de que suban las vacas. Las van a subir enseguida. Y no solo la puerta. Ya sabéis que tenemos unos preciosos laureles que plantamos y son muy gustosos para las vacas. Entonces también hemos inventado otro sistema patentado, único, de éramos una vez las chapucillas indecentes para tapar los laureles y que no se los coman. Pero eso vamos a esperar a después de hacer la puerta. Tenemos que ir por partes, como Jack el Destripador. ¿Cómo vamos a hacer la puerta? Casera, con unos pales. Tenemos algunos materiales que vamos a reutilizar. Tenemos que comprar pues las bisagras y algunas cositas, pero de primeras pues vamos a intentar utilizar la mayor parte de materiales reutilizados. Vamos a empezar por explicaros el diseño de la puerta. Maestra, saca boli y papel y que nos vamos al centro de operaciones. Antes de enseñaros el plan, tenéis que ver esto. Nos están saliendo. Bien, esta es la entrada de casa. Aquí tendríamos las flores supuestas que van a salir supuestamente. Este es la linde del prau con el vecino. Este es el chapucamino. Y esto que dibujaba aquí es la traída del agua, donde aquí tenemos el contador. Obviamente la puerta hay que hacerla que el contador quede fuera. Podríamos trasladar el contador para arriba. Pero como seguramente en algún futuro hagamos una super mega puerta mucho más guapa, igual entonces lo subimos para arriba. Tampoco nos importa mucho eso porque no perdemos aquí un terreno mega aprovechable. La idea es aquí colocar un poste, aquí colocar una pletina y esto va a ser una puerta de aproximadamente 1,60. Aquí va otro poste con una puerta de 1,10. Y luego de aquí ya el cerramiento. Un cerramiento que será provisional porque algún día maravilloso aquí haremos un precioso muro. ¿Por dónde vamos a empezar? Pues vamos a empezar por bajar una viga que tenemos en el altillo, que es la que nos va a servir para hacer los dos postes. Esa viga la vamos a tratar con aceite de motor para impermeabilizarla y que dure más. Una eternidad. Debe ser que duren una eternidad. Sí. ¿Hay que echarle entero o solo la parte que está enterrada en el suelo? Lo podemos echar todo porque lo que hace así es también es que el agua que le caiga, toda la lluvia que le trae, o sea, queda súper impermeable. El segundo paso será pico, agujerón, rellenarlo de hormigón para que la estaca tiene que entrar bastante y se tiene que quedar bien firme porque la puerta, quieras que no, al tener ese tamaño va a pesar. Y eso de momento es la primera parte. Eso y sacar las tablas de los palés que habéis visto, que será lo que conformen la estructura de la puerta, junto con unos rastreles que nos sobraron de un encofrado. Y hasta donde nos dé tiempo. A lo mejor tenéis suerte y veis la puerta entera en este vídeo. O no. No sé. No se sabe. Déjales con el misterio. Luisa, ¿ya has descubierto cómo entrar en la huerta? No te creas, ¿eh? Esta vez lo han cerrado a base de bien. Estoy aquí escarbando a ver si consigo entrar por abajo. Uy, que viene. Uy, que viene el depredador. Uy, que nos pilla. Corre, disimula. Esto es una lombriz. A ver que me está enredando. Ocurre. Esto lo muevo yo en un periquete, cariño. Sí, siempre igual. No te estreses. Y luego todas las cosas para adelante, otras cosas. ¡Uy! Que estamos enseñando un spoiler. La gente no sabe lo que es eso. Joder, esto es para hacer un banco. Material. Nos han dicho que en la zona hay vampiros. Ven aquí, vampiros, si te atreves. Descompensada completamente la llevo. 2,67. 1,30. Se queda corta. Tenemos más. ¿Cómo está? Exactamente igual no, pero...
aquellas que quitamos de aquí aquella vez, ¿te acuerdas? Al principio de los principios. Guau, pero que eso están está ahí. enterradísimo. Tal vez la primera no tanto. Pues venga, estoy planteando allí. Perfecto. Porque claro, estoy pensando una cosa. En uno de los sitios donde queremos poner una de las vigas pasa la traída. Y eso no se puede hormigonar. Y encima, como lo rompamos, no hay llave de paso. O sea, hay que hacerlo con un cuidado de la Virgen. Las vigas que yo digo están ahí. Y además la primera estoy pensando que no nos va a valer. Tendría que intentar sacar la segunda. Vamos a ver qué pasa. Porque tú piensas que tienes que hacer un rectángulo, que la fuerza de 1,60, que no va a ser de 1,60, va a ser un poco más, lleva dos rastreles largos de 1,60, entonces ya te comes estos dos, y luego lleva los de los laterales, Ya. que van a medir 1,20 o algo así, he pensado. Vale. Nos va a hacer falta comprar, me refiero. Lo que vamos a hacer es cepillarlos un poco para después darles la capa de aceite. Está aquí Erika pegándose con el caballete. No, ya está, ya lo tengo. Sí. ¿Qué clase de problema? ¿Lo tienes controlado? Ahí está, sí. La verdad que esta viga está bastante pocha. Es de roble y aunque el centro está bastante bien, tiene una capa pochita. Como es para hacer de poste, vamos a reciclarla y que dure lo que quiera. Esta irá para la puerta pequeña y esta irá para la puerta grande. Si se pocha en 5 años, pues eso que nos ha durado. Bueno, esto ya sabéis cómo se hace, ¿no? Que lleváis un rato viendo cómo le da al cincel. Le voy a quitar... ¿Al cincel? Al pincel. Da igual, terminan en cel. El caso es que le voy a quitar la cámara porque estoy ahí haciendo una cosita que os voy a explicar y esta muchacha pues está todo el día chupando cámara y no es cuestión, ¿no? Éramos una vez, en plural, querida. Mirar, mirar. Me he venido con los soñadores aquí y te vienes corriendo, ¿eh? ¡Bruja! Estamos sacando las tablas de los palés. Lo que pasa es que estábamos pensando que en vez de sacar las tablas una a una, lo que voy a hacer es sacar lo que es la parte de la estructura que va con los tacos, que esta parte de aquí de tacos se saca muy bien. Y vamos a dejar la base, que está ya prácticamente unida y medio que tenemos un cacho puerta. Esta de roble chupa. ¡Buah! Hola, Paqui. Últimamente no me grabas tanto. Porque no le hemos dado una
cepillada, pero si le hubiéramos dado una cepillada quedaría una viga espectacular de bonita, ¿eh? No tenemos cepillo. A ver lo que dura. Esta que es la punta voy a echarle una tanda más. Precioso roble. Así empapado, empapado. Luego lo dejo que escurra. ¿Ves? Absorbe mogollón, ¿eh? Aunque esté goteando, está absorbiendo muchísimo. Vamos a pasar a la segunda fase, a hacer los agujeros. Ya tenemos aquí las tablitas que hay que pensar bien qué vamos a hacer al final, como si quitarles los clavos, bueno, ya veremos. Aquí tenemos a las gallinas felices, que he estado escarbando ahí donde el manantial y están todo a gustito, y nosotras nos vamos con el pico. Empiezo yo picando y cuando lleguemos a la parte complicada, que está la traída por ahí, se lo dejamos a Ericus Brutus. Bien, cariño, ¿tienes claro dónde tienes que picar? ¿Dónde el palo? Justo donde está el palo, ¿vale? Quito el palo, clavo el pico. 30 centímetros como mínimo. Esto es un enánago. Los enánagos son muy típicos de Cantabria, son inofensivos, ¿eh? Ni muerde, ni es venenosa, nada. No son culebras, son lagartos sin patas. ¡Saluda! Vamos a dejarla en libertad, pero la vamos a echar lejos, porque si no, estas brujas le morderán. Tienen un color característico, que es así el cobrizo este que veis. Mira. No hace falta nada más. Soy una máquina, siguiente agujero. Yo en el otro lado no pico porque Ya me voy a pico cargar la manguera. Ya voy yo. Pero pues trocho. Me has dejado feísimo. Hay que cortarle aquí los pelos del culito que se le han quedado muy feos. Venga, venga, movimiento. Venga, voy. Mira que le estaba dando suave. ¿Lo has roto seguro? No lo sé. Ahora que lo has roto va con cuidadico. No tenemos tan claro que esté roto, ¿eh? Podrían ser las circunstancias favorables. Marcado el tubo está como mínimo. Pues va a haber librado, ¿eh? Ya sabemos dónde está la tubería. Pues ahora hay que hacer agujero al lado. Quería colocar las estacas hoy, pero es que son las 8. En cuanto nos descuidemos nos vamos a quedar sin luz y en verdad eso es una excusa. Lo que pasa es que tengo hambre. Tengo un hambre voraz. Mi gozo en un pozo. Nos vamos a cenar y mañana seguiremos. Hasta mañana, soñadores. Adiós. Buenos días, soñadores. Esta está con su ritual mañanero. Vamos a continuar con lo que teníamos entre manos ayer. Ya sabéis lo que es, ¿no? Estuvimos picando los agujeros para poner las estacas de la puerta. Ahí les tenemos. Hoy toca colocarlas y ya veremos qué más. Lo que vaya surgiendo, lo que fluya con la vida, lo que nos digan los vientos. Aquí sí, Pepe. Bueno. No podemos grabar todos los días a la pata. Necesito que me ayudes, que se va. Cógeme el pienso. Paqui, que se quiere ir. Ven con la mami que te quiere. ¡No! He dicho no claramente, no. Tú no, portera. Que eres muy malota. Vamos a ver los semilleros. Baila Paqui. No te voy a comer, ¿no? Las vigas están ya sequitas. Bueno, da igual. esta no tanto. Van a ser colocadas. De momento las lechugas y las calabazas están bastante tímidas. Están saliendo aquí las acelgas. Los calabacines están también tímidos. Y por aquí no nos acordamos exactamente qué era cada cosa, pero bueno, yo espero que eso sea mi orégano precioso. Y por aquí habrá caléndulas. Y estos aquí. Paqui, que me dejéis. Coño, que soy una kika. Vamos a darle a una masa de 12. Creemos que llegará. Creemos Si sobra, al camino. al camino. Estamos haciendo el camino a lo tonto, a lo tonto. Ya veis que... ¿Qué inventos con el tubo? Esto es provisional. Ya nos habéis preguntado más de uno. Pero no vais a enterrar ese tubo. Sí, hombre, pero todo a su tiempo. Provisional para siempre.
Esto pesa un poco, ¿eh? Para ¿El subir qué? cuesta para arriba. Venga, no seas quejica. Ahí está. Ya va. Echa el freno, Genara. Uy, Sí, pues uy, no uy. sé yo, ¿eh? Uy, uy, uy. No, Vuelca. sí. A capazos. Vamos a empezar por este de aquí. Lo primero que vamos a hacer es colocar el poste, vamos a añadir grava y piedras para sujetarlo un poco y después ya le echaremos la masa encima. Masa que lleva también grava, es decir, que es hormigón de toda la vida. Tengo a la esclava allí llenando los cubos. Hay que ajustar el poste con respecto a la posición que va a tener la puerta, porque como es cuadrado, si el poste queda así, pues la puerta va a mirar para allá. Entonces el poste tiene que quedar bien ajustado. Perfecto. Qué chulo, ¿eh? Sí. ¡Tachán! Ya está la puerta. Vamos a hacer una cosa. Sí. Le he forzado antes bastante. Señora, que se distrae. Muérome de amor. Bien, que el poste está así como un poco revirado, ¿no? Creo que no es mucho, ¿eh? Bien, Pepe. Ya sabemos que queríais ver la puerta entera, pero no ha dado tiempo, las cosas como son. Lo veréis en el próximo vídeo, esperamos, porque estamos un poco a contrarreloj. Vienen las lluvias otra vez y tenemos por lo menos una semana de agua. Pues estamos en verano ya, pantalón corto, qué lluvias. Universo, Saca- no te enteras de nada. Saca el uniforme, te estás comiendo pelos de Pepe. El uniforme lo he tirado. Ah, el otro. Saca el uniforme de invierno, cariño. Bueno, queridos soñadores, que nos vemos dentro de unos días. Esperamos que con la puerta terminada. Esto pinta bien, ¿eh? Y esperamos que antes de que pasen las vacas, porque los laureles tampoco los hemos tapado, querida. Te Es lo verdad. recuerdo. Y la puerta, aunque penséis que está sobredimensionado, yo pienso que igual no tanto, porque sopla muy fuerte el viento aquí. Y bueno, pues puede tumbarlo. Esperamos que aguanten. Aguantarán. Depende de la resistencia que ofrezca la puerta. Cuanto más grande y más tapada esté, Ya te entiendo. pues es decir, entre medias de los barrotes que queremos colocar... Uy, spoiler. Hay que dejar un poco de espacio para que el aire corra entre ellos y no ofrezca mucha resistencia y haga efecto Vera y lo tumbe todo. Ya veremos qué ocurre. Lo veremos nosotras y vosotros, todos a la vez. En el próximo vídeo. ¡Hala! Adiós, Adiós. soñadores. ¡No, que vas a tirar la cámara! Adiós, soñadores. ¡Pobre Pepe!